Hay crímenes que el tiempo logra enterrar. Hay asesinos que la historia consigue olvidar. Pero hay casos que permanecen abiertos para siempre, flotando en el aire como una pregunta sin respuesta, como una sombra que no desaparece aunque la luz del día intente borrarla. El caso de Jack el Destripador es uno de ellos, y quizás el más perturbador de todos. Corre el año 1888. El Imperio Británico vive su época más gloriosa. La reina Victoria ocupa el trono de la nación más poderosa del planeta. Londres es la ciudad más grande del mundo, una metrópolis que late con fuerza, con ambición, con orgullo. Pero Londres también tiene otra cara, una cara que la aristocracia prefiere no ver, una cara que los periódicos respetables ignoran, una cara que existe en los márgenes, en los callejones, en los rincones donde la miseria se asienta como una mancha imposible de limpiar. Ese lugar se llama Whitechapel. Si cierras los ojos e intentas imaginarlo, no pienses en las postales románticas de la Inglaterra victoriana. No pienses en las damas con sombrillas paseando por parques verdes, ni en los caballeros con chistera tomando el té. Whitechapel era otra cosa completamente distinta. Era un barrio donde el hacinamiento era tan extremo que familias enteras vivían en habitaciones del tamaño de un armario. Donde el olor a desecho, a alcohol barato y a desesperanza impregnaba cada piedra, cada tabique, cada bocanada de aire que uno se atrevía a respirar. Era un lugar donde los niños morían de hambre mientras sus padres gastaban los últimos peniques en ginebra, porque el alcohol era la única manera de escapar, aunque fuera por unas horas de aquella realidad aplastante. Las calles de Whitechapel estaban mal iluminadas, tortuosas, llenas de recodos oscuros donde cualquier cosa podía ocurrir sin que nadie lo viera. Las farolas de gas arrojaban una luz temblorosa, amarillenta, insuficiente, que creaba más sombras de las que iluminaba. Era el tipo de lugar donde un crimen podía cometerse y nadie haría preguntas, porque las preguntas eran un lujo que la gente de Whitechapel no podía permitirse. Y fue precisamente en ese lugar, en ese año, en esa oscuridad, donde nació la leyenda más tenebrosa de la historia criminal del mundo occidental. La primera vez que el nombre de Jack el Destripador apareció en la historia no fue en una escena del crimen. Fue en una carta. Una carta escrita con sangre, o al menos eso alegaban, dirigida a la policía, firmada con aquellas 3 palabras que harían temblar a toda una ciudad: Jack the Ripper. Pero antes de llegar a esa carta, antes de llegar a los mensajes burlescos y provocadores que el asesino, o quien fingía ser él, enviaba a las autoridades, necesitamos hablar de las víctimas. Porque en la historia de Jack el Destripador, las víctimas son lo primero. Son lo único que importa de verdad. Son las mujeres cuyas vidas quedaron truncadas en los callejones de Whitechapel y que la historia, con su acostumbrada crueldad, ha reducido muchas veces a simples datos estadísticos de un caso policial sin resolver. No fueron datos, fueron personas, y sus historias merecen ser contadas. Mary Ann Nichols tenía 42 años cuando murió. La llamaban Polly. Era una mujer que había conocido tiempos mejores. Había estado casada, había tenido 5 hijos. Pero el matrimonio se rompió. Los hijos se fueron con su padre, y Polly quedó a la deriva en una ciudad que no tenía compasión para con las mujeres solas y sin recursos. Se había convertido en una de las decenas de miles de prostitutas que poblaban las calles de Whitechapel. Mujeres que vendían su cuerpo no por elección, sino por pura supervivencia, porque la alternativa era morir de hambre en una acera.
En la noche del 30 al 31 de agosto de 1888, Polly Nichols fue vista viva por última vez a las 2:30 de la madrugada, caminando por Whitechapel Road. 30 minutos después, a las 3:40 de la madrugada, un carretero llamado Charles Cross, que iba camino de su trabajo, se detuvo en Bucks Row. Una calle estrecha, oscura, casi sin iluminación, porque pensó haber visto un bulto junto a la pared. Se acercó, y lo que encontró le heló la sangre. Era el cuerpo de Polly Nichols, tendida boca arriba, con la falda levantada, con los ojos abiertos mirando un cielo que no podía ver. Tenía la garganta cortada de oreja a oreja, con tal profundidad y fuerza que casi le habían separado la cabeza del cuerpo. Pero eso no era todo. Cuando llegó el médico forense, el doctor Rhys Ralph Llewellyn, y examinó el cuerpo con más detenimiento, descubrió algo que le dejó sin palabras. El abdomen había sido abierto de manera brutal, con heridas que mostraban un conocimiento, aunque rudimentario, de la anatomía humana. La policía llegó a Bucks Row y comenzó a investigar, pero no había testigos. No había ruidos reportados. Nadie había oído nada en aquella calle a las 3:30 de la madrugada. Nadie había visto nada. El asesino había llegado. Había cometido su crimen en cuestión de minutos. Los médicos estimaron que el asesinato no pudo haber llevado más de 4 o 5 minutos, y había desaparecido en la oscuridad como si nunca hubiera existido. Las autoridades lo clasificaron como un asesinato más de Whitechapel. Un crimen brutal, sí, pero Whitechapel era un lugar brutal, y la víctima era una prostituta. En la Inglaterra victoriana, la vida de una prostituta valía muy poco. El caso se investigó con la tibieza característica de aquellos que no se preocupan demasiado por las víctimas. Y si la historia hubiera seguido ese rumbo, quizás el nombre de Polly Nichols habría quedado olvidado en algún archivo polvoriento de Scotland Yard. Pero la historia no siguió ese rumbo, porque 8 días después, en la madrugada del 8 de septiembre de 1888, ocurrió algo que haría imposible ignorar lo que estaba pasando en Whitechapel. Annie Chapman tenía 47 años. También era conocida en el barrio. También había tenido una vida diferente antes de caer en la pobreza. También era prostituta por necesidad. En la madrugada de ese sábado, se la vio salir de su alojamiento en busca de clientes porque no tenía dinero para pagar su habitación aquella noche. A las 5:30 de la madrugada, el cadáver de Annie Chapman fue encontrado en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Lo que le habían hecho a Annie Chapman superaba en horror todo lo que la policía había visto antes. La garganta estaba cortada, igual que en el caso de Polly Nichols. Pero el abdomen había sido vaciado con una precisión escalofriante. El útero había sido extraído. Otros órganos habían sido desplazados y colocados sobre el cuerpo, de manera que parecía casi deliberada, casi ceremonial. El médico forense que examinó el cuerpo, el doctor George Baxter Phillips, quedó tan perturbado por lo que vio que se negó a describir todos los detalles en público durante el inquest, la investigación judicial, porque consideró que eran demasiado perturbadores para los oídos del jurado. Ese día, toda Londres supo que había algo diferente, que esto no era un crimen ordinario, que alguien muy peligroso caminaba por las calles de Whitechapel. La prensa londinense, siempre hambrienta de sensaciones, se lanzó sobre la historia con ferocidad. Los periódicos publicaban cada nuevo detalle con una mezcla de horror y deleite que resultaba perturbadora. Se hablaba del asesino como de un fantasma,
como de una entidad sobrenatural que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Se especulaba sobre su identidad, sobre sus motivos, sobre su naturaleza. Y la gente, el público lector de esos periódicos, devoraba cada línea con una fascinación que bordeaba lo morboso. Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, estaba bajo una presión enorme. El inspector Frederick Aberline fue asignado al caso. Era un hombre experimentado, un detective que conocía Whitechapel como la palma de su mano, que había trabajado durante años en ese distrito y que tenía una red de informantes y contactos que pocos podían igualar. Pero incluso Aberline, con toda su experiencia y habilidad, se encontraba ante algo sin precedentes. No había ADN o no había cámaras de vigilancia. No había base de datos de huellas dactilares. Esa tecnología aún no existía. Todo lo que tenían era el testimonio de testigos poco fiables, las conclusiones de los médicos forenses y una ciudad entera aterrorizada que exigía respuestas. Y entonces llegó la noche del 30 de septiembre de 1888. La noche que pasaría a la historia como la noche del doble evento. Elizabeth Stride, conocida como Long Liz, fue la primera. Tenía 45 años y era de origen sueco, lo que la hacía una figura un tanto diferente en el barrio. Su cuerpo fue encontrado en Dutfield's Yard, junto a Berner Street, poco después de la 1 de la madrugada. La garganta estaba cortada, pero el cuerpo no mostraba las mutilaciones características de los casos anteriores. Los investigadores especularon con que el asesino había sido interrumpido, que alguien se había acercado y le había obligado a huir antes de poder completar lo que tenía planeado. Si eso fue lo que ocurrió, entonces lo que sucedió a continuación es todavía más aterrador. Porque en lugar de huir, en lugar de alejarse del área y ponerse a salvo, el asesino simplemente se trasladó a otro lugar. A menos de 1 kilómetro de distancia, en Mitre Square, que era territorio de la policía de la City de Londres, no de la policía metropolitana, lo que complicaría enormemente la investigación. Catherine Eddowes fue encontrada muerta a la 1:44 de la madrugada. Tenía 45 años. Esa misma noche había sido detenida por ebriedad y liberada de la comisaría apenas 45 minutos antes de que encontraran su cuerpo. Lo que le habían hecho a Catherine Eddowes era, por lejos, lo más brutal que se había visto hasta entonces. El rostro había sido mutilado con cortes precisos en los párpados, en las mejillas, en la nariz. El abdomen había sido abierto y vaciado. El riñón izquierdo y el útero habían sido extraídos y llevados por el asesino. El médico forense que realizó la autopsia, el doctor Frederick Gordon Brown, concluyó que las mutilaciones mostraban un conocimiento anatómico significativo, que quien las realizó sabía lo que estaba buscando y sabía dónde encontrarlo. El asesino había matado 2 veces en la misma noche. En 2 lugares distintos, bajo las narices de la policía, en una ciudad que ya estaba en pánico. Y había desaparecido de nuevo sin dejar rastro. Pero esa noche dejó algo más que 2 cadáveres. Dejó una pista, o algo que parecía una pista. A pocas manzanas de Mitre Square, en la entrada de un edificio de apartamentos en Goulston Street, un agente de policía encontró un trozo de tela ensangrentada. Era parte del delantal de Catherine Eddowes, que había sido arrancado, presumiblemente para limpiar el arma o las manos, y arrojado allí. Pero encima de ese trozo de tela, escrita con tiza en la pared, había una inscripción. Una frase que generó décadas de debate y especulación. The Jews are the men that will not be blamed for nothing.
La traducción es ambigua. Los Yubs son los hombres que no serán culpados por nada. ¿Qué significaba Yubs? ¿Era una referencia antisemita a los judíos? ¿Era una referencia a los Yubes de la masonería, aquellos asesinos de la mitología masónica? El superintendente Thomas Arnold, temiendo disturbios antisemitas en un barrio con gran población judía, ordenó borrar la inscripción antes de que pudiera ser fotografiada. El comisionado de policía, Charles Warren, estuvo de acuerdo con la decisión, aunque otros policías la consideraron un error garrafal que podría haber destruido una pista crucial. La inscripción de Goulston Street sigue siendo uno de los misterios más debatidos del caso. Y entonces llegaron las cartas, porque en todo este tiempo alguien, o quizás varias personas, esto es parte del debate, había estado escribiéndole a la policía y a la prensa. La primera carta llegó el 27 de septiembre de 1888, justo antes del doble evento. Estaba dirigida a la Agencia Central de Noticias y decía en parte algo que haría historia. Estimado jefe, sigo escuchando que la policía me ha atrapado, pero todavía no lo han hecho. Me ríen cuando piensan que son tan inteligentes y hablan de que están en la pista correcta. Ese chiste me hace palpar de risa. No voy a dejar de rajar hasta que me agarren. El gran trabajo de la última vez fue estupendo. Quería darle a la dama, no le dejé tiempo para chillar. ¿Cómo pueden atraparme ahora? Me gusta mi trabajo y quiero empezar de nuevo. Pronto recibirá noticias mías y de mis chistosos jueguecitos. Guardé un poco de bote rojo en mi botella del yenque hasta que estaba espeso como cola y escribí con él. No tenía tiempo para obtener orejas para la policía. Gracias por seguir guardando la última carta hasta que yo estaba listo para otro trabajo. Good luck. Tuyo de verdad, Jack el Destripador. Era la primera vez que aparecía el nombre. Jack el Destripador. Jack the Ripper. Un nombre que resonaría durante más de 100 años. Los investigadores de la época y los estudiosos modernos han debatido intensamente si esa carta fue escrita realmente por el asesino o si fue una fabricación de algún periodista ávido de sensaciones. En particular, se ha señalado al periodista Thomas Bulling como posible autor. Muchos expertos hoy en día creen que la carta fue una hoax, una broma macabra que, sin embargo, creó el mito más duradero de la historia criminal. Porque si esa carta era falsa, entonces Jack el Destripador es un nombre que nunca existió. Una identidad inventada por alguien que buscaba vender periódicos. Pero la carta que llegó 2 días después del doble evento es diferente. Es más pequeña, más inquietante, y muchos investigadores la consideran posiblemente auténtica. Es conocida como la Carta del Riñón o la Carta from Hell, desde el infierno, porque así comenzaba. From Hell. Mr. Lusk, señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer y lo preservé para usted. El otro trozo lo frí y lo comí. Estaba muy bueno. Puedo enviarte la navaja ensangrentada con la que los saqué, si solo esperas un poco más. Atrapado el día anterior, si puede. Señoría mío, de verdad. Catch me when you can, Mr. Lusk. La carta estaba dirigida a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo de ciudadanos que se había organizado para tratar de atrapar al asesino. Y venía acompañada de algo que hacía que la sangre se helara. Una caja pequeña que contenía la mitad de un riñón humano conservado en alcohol. El doctor Thomas Openshaw, que examinó el riñón, concluyó que era de origen humano, que pertenecía a una mujer de unos 45 años, la edad de Catherine Eddowes,
y que mostraba signos de la enfermedad de Bright, una enfermedad renal que Catherine Eddowes padecía según su autopsia. El otro riñón de Catherine Eddowes, aquel que el asesino había dejado en su cuerpo, también mostraba los mismos signos. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Muchos investigadores creen que esta es la única comunicación auténtica del verdadero asesino. Mientras la policía investigaba sin resultado, mientras los periódicos especulaban y el público londinense vivía en un estado de terror constante, el asesino golpeó una última vez. Una última vez que sería, con diferencia, la más brutal de todas. Era el 9 de noviembre de 1888. El día del Lord Mayor's Show, el gran desfile anual que celebraba la toma de posesión del nuevo Lord Mayor de Londres. Una jornada festiva, de música y celebración, mientras en Miller's Court, un pequeño patio trasero accesible por un callejón junto al número 26 de Dorset Street, ocurría algo indescriptible. Mary Jane Kelly tenía 25 años. Era la más joven de las víctimas canónicas, la más joven y quizás la que tenía más futuro por delante. Era una mujer atractiva, de origen irlandés, que tenía su propia habitación, no un alojamiento compartido como las otras víctimas, sino una habitación real, su propio espacio. Había conocido tiempos mejores también. Se decía que había trabajado en casas de alto nivel, que había viajado, que había tenido amantes que le prometían cosas que nunca cumplieron. Y ahora estaba en Miller's Court, en Whitechapel, sobreviviendo como podía. La noche del 8 de noviembre, la víspera de su muerte, Mary Jane Kelly fue vista por última vez alrededor de las 11:45 de la noche, cantando en su habitación. Un vecino declaró haberla escuchado cantar A Violet from Mother's Grave, una canción sentimental muy popular en la época. Era, quizás, lo último que aquella joven hizo antes de que el horror llegara a su puerta. El cuerpo de Mary Jane Kelly fue descubierto a las 10:45 de la mañana del 9 de noviembre, cuando su casero envió a alguien a cobrarle el alquiler atrasado. El hombre asomó por el ventanillo de la habitación. La cerradura estaba rota y la puerta no podía abrirse por fuera. Y lo que vio le dejó tan impactado que tardó varios minutos en poder articular palabras y pedir ayuda. Lo que había dentro de aquella habitación era tan extremo, tan brutal, tan perturbador, que el inspector Aberline, curtido como estaba en años de investigar crímenes violentos, declaró que nunca en su vida había visto nada parecido. El médico forense, el doctor Thomas Bond, redactó un informe de autopsia que incluso hoy, más de 130 años después, resulta difícil de leer. El cuerpo de Mary Jane Kelly había sido mutilado de manera sistemática y exhaustiva. El asesino había tenido tiempo. Por primera vez, el asesino había tenido tiempo. No estaba en un callejón donde cualquiera podía pasar. Estaba en una habitación, con la puerta cerrada, en la oscuridad, con toda la noche por delante. Y había utilizado ese tiempo con una meticulosidad que iba mucho más allá del crimen pasional o incluso del crimen de un perturbado mental ordinario. Lo que aquella habitación contenía aquella mañana era el trabajo de alguien que sabía perfectamente lo que hacía, que tenía un propósito, aunque ese propósito fuera incomprensible para cualquier mente racional. Después de Mary Jane Kelly, los asesinatos cesaron. O al menos, los asesinatos que la policía atribuía a Jack, el Destripador, cesaron. El asesino desapareció tan misteriosamente como había llegado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa pregunta ha generado más respuestas que ninguna otra en la historia del crimen.
y cada respuesta dice más sobre quien la propone que sobre el asesino mismo. Algunos dicen que Jack el Destripador murió poco después de noviembre de 1888, que ya sea por suicidio, por accidente o por enfermedad, su vida terminó cuando terminaron los crímenes. Otros sostienen que fue internado en un manicomio, que alguien cercano a él, alguien que lo conocía, decidió ponerlo fuera de circulación sin escándalo público. Otros, los más románticos quizás, especulan con que emigró, que se marchó a otro país y comenzó de nuevo, llevando consigo su secreto a la tumba. Y la pregunta de quién era ese hombre, si es que era un hombre, ha obsesionado a criminólogos, historiadores, periodistas y simples curiosos durante más de 130 años. Se le llaman riperólogos a quienes se dedican a estudiar el caso, y son legión. Hay conferencias internacionales dedicadas al tema. Hay museos, hay tours nocturnos por los callejones de lo que fue Whitechapel. Hay cientos de libros, de documentales, de series de televisión. El misterio de Jack el Destripador se ha convertido en una industria, lo que a veces hace que sea difícil separar el fenómeno cultural del caso criminal real. Pero el caso criminal real tiene sus sospechosos, y algunos de ellos son fascinantes, perturbadores e inesperados. El primer gran sospechoso que hay que mencionar es Aaron Kosminski. Era un barbero polaco de origen judío que vivía en Whitechapel, que había emigrado a Londres como parte de la gran oleada de inmigrantes judíos del este de Europa que huían de los pogromos. Kosminski era conocido por tener problemas mentales severos. Fue finalmente internado en un manicomio en 1891, donde pasaría el resto de su vida hasta su muerte en 1919. Varios policías de la época, incluyendo al asistente comisionado Sir Robert Anderson y al inspector jefe Donald Swanson, escribieron en sus memorias que el asesino era un judío polaco que había sido identificado por un testigo, pero que ese testigo se había negado a testificar contra él porque era judío y no quería ser responsable de que otro judío fuera ahorcado. Muchos investigadores creen que ese judío polaco era Kosminski. Y en 2014, un empresario llamado Russell Edwards publicó un libro en el que afirmaba haber resuelto el caso definitivamente. Edwards había comprado en una subasta un chal que supuestamente perteneció a Catherine Eddowes y había encargado un análisis de ADN mitocondrial de las manchas encontradas en él. El resultado, según Edwards y el científico que realizó el análisis, el doctor Jari Luhelainen, indicaba que el ADN coincidía tanto con los descendientes de Catherine Eddowes como con los descendientes de Aaron Kosminski. Fue un titular explosivo. Los medios de todo el mundo proclamaron que el misterio de Jack el Destripador había sido resuelto después de más de 125 años. Pero la euforia duró poco. Otros científicos cuestionaron seriamente la metodología del estudio. Señalaron problemas en la cadena de custodia del chal, que había estado en manos privadas durante más de un siglo y podría haber sido contaminado, y señalaron errores en la interpretación de los resultados. El debate científico continúa hasta hoy, y la mayoría de los investigadores serios consideran que el caso Kosminski está lejos de estar cerrado. Pero Kosminski no es el único sospechoso, ni mucho menos. Montague John Druitt era un abogado y maestro de 31 años, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el Támesis en diciembre de 1888, pocas semanas después del asesinato de Mary Jane Kelly. Tenía los bolsillos llenos de piedras, lo que sugería un suicidio deliberado.
el asistente jefe de policía Sir Melville Macnaghten, en un memorándum que redactó en 1894 y que fue descubierto décadas después, señalaba a Druid como el principal sospechoso, basándose en la coincidencia temporal entre su muerte y el cese de los crímenes, y en rumores no especificados de que su propia familia creía que era el asesino. El problema es que no hay ninguna evidencia concreta que vincule a Druid con los crímenes. Era un hombre de clase media que había sido despedido de su trabajo como maestro, probablemente por razones relacionadas con su orientación sexual, y que claramente estaba en crisis. Pero la teoría de Druid es atractiva precisamente porque es tan ordenada. El asesino muere al mismo tiempo que cesan los crímenes. Demasiado ordenada quizás. Y entonces está el príncipe, el duque de Clarence, el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, heredero al trono. A finales del siglo XX, una serie de teorías comenzaron a circular que involucraban a la familia real y a la masonería en los crímenes de Whitechapel. Según estas teorías, popularizadas por el libro Jack el Destripador, el caso final de Stephen Knight, y luego por la película From Hell, los asesinatos habían sido ordenados para encubrir un matrimonio secreto entre el príncipe Alberto Víctor y una mujer católica de clase baja, Annie Kroc, con quien habría tenido un hijo ilegítimo. Es una teoría extraordinariamente cinematográfica. Es también, según la mayoría de los investigadores serios, extraordinariamente inverosímil. Las fechas no cuadran, los personajes no cuadran, las evidencias no cuadran. Pero la teoría real barra masónica tiene una vida cultural que ningún dato puede matar, porque responde a algo muy profundo en la psicología humana. La necesidad de creer que detrás de las cosas terribles hay un plan, una conspiración, alguien poderoso que mueve los hilos. Hay docenas de otros sospechosos. Francis Tumblety, un curandero estadounidense que estaba en Londres durante los crímenes y que fue arrestado por otros cargos pero huyó a Estados Unidos. James Maybrick, un comerciante de Liverpool que supuestamente dejó un diario en el que confesaba ser Jack el Destripador. Un diario cuya autenticidad ha sido ferozmente debatida. George Chapman, un barbero polaco que también era conocido como Severin Klosowski, que fue ahorcado en 1903 por envenenar a 3 de sus mujeres, y a quien el inspector Aberline consideraba el principal sospechoso al final de su vida. Karl Feigenbaum, un marinero alemán ejecutado en Nueva York en 1896, cuyo abogado defensor declaró que era Jack el Destripador. La lista sigue y sigue. Cada nueva generación de investigadores aporta su propio candidato, su propia teoría, su propia interpretación de las evidencias. Y esto nos dice algo importante sobre el caso, que la evidencia es tan fragmentaria, tan ambigua, tan susceptible de interpretación, que puede usarse para señalar a prácticamente cualquier persona que estuvo en Londres en 1888 y tuviera alguna característica que encaje con el perfil del asesino. Porque el perfil del asesino, el primer perfil criminal serio de la historia, elaborado por el doctor Thomas Bond, era extraordinariamente vago. Bond concluyó que el asesino era probablemente un hombre de mediana edad, de aspecto tranquilo y respetable, que vivía solo, que tenía conocimientos de anatomía, aunque no necesariamente médicos o quirúrgicos, y que padecía de periodicidad satiriásica, lo que hoy llamaríamos un trastorno parafílico grave. Era un perfil que podría describir a decenas de miles de hombres en Londres. Pero más allá de los sospechosos y los perfiles, hay algo que el caso de Jack el Destripador
nos revela sobre la sociedad victoriana, sobre la manera en que esa sociedad trataba a sus miembros más vulnerables, que resulta tan perturbador como los crímenes mismos. Las 5 víctimas canónicas, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, eran mujeres pobres, sin recursos, sin redes de apoyo, sobreviviendo en los márgenes de una de las ciudades más ricas del mundo. Eran invisibles para la sociedad respetable mientras vivían. Y cuando murieron, su muerte generó una atención enorme, pero esa atención estaba distorsionada, era voyeurística, se centraba en el horror de las mutilaciones y en el misterio del asesino, no en las personas que habían sido asesinadas. Los periódicos de la época describían a las víctimas casi siempre en términos de su profesión. Desgraciadas, las llamaban, un eufemismo victoriano para referirse a las prostitutas, como si esa sola palabra definiera todo lo que eran y todo lo que valían. Sus historias de vida, sus familias, sus sueños y fracasos y esperanzas quedaban reducidas a una nota a pie de página. Lo que importaba era el asesino, el monstruo, el enigma. Esta distorsión no terminó en 1888. Ha continuado durante más de un siglo. Y en años recientes, investigadores como la historiadora Hallie Rubenhold, en su libro Las 5, publicado en 2019, han tratado de corregir ese desequilibrio, de devolver a las víctimas su humanidad completa. Rubenhold descubrió, por ejemplo, que no todas las víctimas canónicas eran necesariamente prostitutas en el momento de su muerte, que algunas de ellas podrían simplemente haber estado durmiendo en la calle, algo común en Whitechapel cuando el asesino las atacó. Esta posibilidad cambia algo fundamental en la comprensión del caso. Si las víctimas no fueron abordadas como clientes de una prostituta, sino como personas indefensas durmiendo al aire libre, entonces el asesino no era necesariamente alguien que frecuentaba prostitutas, sino alguien que buscaba víctimas vulnerables en general. Esta es la clase de detalle que puede cambiar completamente la investigación. Pero también es la clase de detalle que no puede verificarse 130 años después. Y aquí llegamos al corazón del enigma, al por qué este caso, este asesino, este conjunto de crímenes ocurridos en un barrio pobre de Londres hace más de 13 décadas, sigue siendo tan fascinante, tan debatido, tan vivo en el imaginario colectivo. No es solo el misterio de la identidad. No es solo la brutalidad de los crímenes, es algo más profundo. Jack el Destripador fue el primer asesino serial moderno, en el sentido de que fue el primero en ser construido como tal por los medios de comunicación de masas. Los periódicos de 1888 tenían una circulación masiva, llegaban a millones de lectores, y crearon alrededor de los crímenes de Whitechapel una narrativa que tenía todos los elementos de una novela de suspense. Un asesino misterioso, víctimas vulnerables, una policía impotente, pistas que llevaban a ninguna parte, y cartas provocadoras del propio asesino, o de alguien que decía serlo. Era, en cierto sentido, el primer true crime de la historia moderna. Y esa narrativa se perpetuó, se amplificó, se transformó a lo largo del siglo siguiente. Jack el Destripador apareció en novelas de Arthur Conan Doyle, aunque de manera indirecta, en películas desde la época del cine mudo, en series de televisión, en videojuegos, en obras de teatro. Se convirtió en una figura cultural más allá del criminal histórico. Un arquetipo, un símbolo de algo oscuro en la naturaleza humana que no podemos comprender, pero que tampoco podemos ignorar.
Y mientras tanto, en algún lugar de los archivos de Scotland Yard, en alguna caja polvoriente que quizás nadie ha abierto en décadas, podría estar la clave. Un detalle pasado por alto. Un testimonio mal interpretado. Una pista que en 1888 no tenía sentido, pero que hoy, con las herramientas modernas de investigación, podría revelar todo. O quizás no. Quizás el secreto murió con él. Quizás fue a la tumba sin que nadie supiera jamás quién era realmente. ¿Qué le llevó a hacer lo que hizo? ¿Por qué eligió Whitechapel? ¿Por qué eligió a esas mujeres? ¿Por qué dejó de hacerlo tan abruptamente? Y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. No el que un monstruo caminara por las calles de Londres en 1888, sino el que ese monstruo nunca fue capturado, nunca fue identificado, nunca respondió por lo que hizo. Vivió, si es que vivió mucho tiempo después, sabiendo que era invulnerable, que había matado y muerto mutilado y escapado. Y nadie, absolutamente nadie, pudo hacer nada al respecto. Hay algo en ese pensamiento que resulta insoportable para la mente humana. Queremos que la justicia exista. Queremos creer que los crímenes tienen consecuencias, que los monstruos son atrapados y castigados, que el orden moral del universo se mantiene incluso cuando todo parece derrumbarse. Y Jack, el Destripador, niega esa creencia fundamental. Nos dice que a veces el monstruo escapa, que a veces la oscuridad gana. Pero volvamos a los hechos, a lo que sabemos con certeza, porque en un caso tan lleno de especulación, es importante no perder de vista la realidad. Sabemos que entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron asesinadas en Whitechapel con un modus operandi consistente. Sabemos que el asesino actuaba de noche, con rapidez y eficiencia. Sabemos que tenía algún conocimiento de anatomía, aunque el nivel de ese conocimiento es debatido. Sabemos que la policía de la época investigó el caso exhaustivamente, pero no llegó a ninguna conclusión definitiva. Sabemos que el caso sigue técnicamente abierto en los archivos de Scotland Yard, aunque la posibilidad de resolverlo después de tanto tiempo es casi nula. Y sabemos que algunas personas creen que los crímenes de Whitechapel no terminaron con Mary Jane Kelly, que hubo otros asesinatos antes y después de los 5 canónicos que podrían atribuirse al mismo asesino. Algunos investigadores hablan de 11 víctimas, otros de incluso más. El debate sobre cuáles asesinatos pertenecen al canon y cuáles no forma parte del interminable debate riperológico. Una de las cosas más interesantes de este caso, desde el punto de vista de la investigación criminal moderna, es lo que nos dice sobre los límites de la criminología de la época. En 1888, la policía no tenía las herramientas que tenemos hoy. No había análisis de ADN, no había perfilamiento psicológico sistemático, no había bases de datos de criminales, no había coordinación entre distintos cuerpos policiales. De hecho, el hecho de que los crímenes ocurrieran en el territorio de 2 fuerzas policiales distintas, la Policía Metropolitana y la Policía de la City, creó fricciones y duplicaciones de esfuerzo que entorpecieron la investigación. Pero incluso con las herramientas modernas, el caso sería extremadamente difícil de resolver. Las escenas del crimen de 1888 están perdidas para siempre. El edificio de Miller's Court, donde murió Mary Jane Kelly, fue demolido. Bucks Row, ahora llamada Durward Street, ha sido transformada por más de un siglo de desarrollo urbano. Mitre Square existe, pero ninguna de las construcciones originales permanece. Los cuerpos fueron enterrados y en algunos casos exhumados y reenterrados.
Las evidencias físicas que existieron, el trozo de delantal, el chal, han cambiado de manos múltiples veces y su integridad como evidencia forense es cuestionable. Lo que tenemos son documentos. Los informes policiales, las actas de los inquests, los artículos de periódico, las memorias de los policías que trabajaron en el caso, las cartas y declaraciones de testigos. Y esos documentos, aunque numerosos, están llenos de contradicciones, imprecisiones y lagunas. Los testigos recuerdan cosas diferentes. Los policías interpretan las mismas evidencias de manera distinta. Los médicos forenses llegan a conclusiones divergentes. Es un caso que parece diseñado para no tener solución. Y sin embargo, esa imposibilidad de solución es precisamente lo que lo mantiene vivo. Si mañana se descubriera un documento definitivo que identificara sin lugar a dudas a Jack el Destripador, si se pudiera probar con certeza absoluta quién fue y por qué hizo lo que hizo, el mito se rompería. Se convertiría en historia. Y la historia, por importante que sea, no genera la misma fascinación que el misterio. Pero dejemos los análisis académicos por un momento. Volvamos a las calles de Whitechapel. Volvamos a aquellas noches de otoño de 1888, cuando la niebla londinense, el Pea Super, ese denso smog amarillento que era una mezcla de niebla marina y humo de carbón, envolvía la ciudad en un manto opaco que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Volvamos a los adoquines mojados, a la luz temblorosa de las farolas de gas, a los ruidos de la noche urbana. El traqueteo de los carruajes, las voces lejanas de los borrachos que salían de los pubs, el maullido de los gatos callejeros. Imaginemos por un momento que somos uno de los residentes de Whitechapel en aquellas semanas. Que vivimos en uno de esos edificios hacinados, en uno de esos cuartos compartidos donde el olor a humanidad es insoportable. Que sabemos que hay un asesino suelto, que las mujeres de nuestro barrio están siendo asesinadas con una brutalidad que los periódicos describen con un lujo de detalles que mezcla el horror con el morbo. Que la policía patrulla las calles, pero parece incapaz de hacer nada. Que cualquier noche, cuando salimos a trabajar, a buscar comida, a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, podríamos encontrarnos con él. ¿Cómo se vivía ese terror? ¿Cómo se dormía? ¿Cómo se mantenía la cordura cuando la sensación de amenaza era tan omnipresente, tan real, tan imposible de ignorar? Los documentos de la época nos hablan de mujeres que formaban grupos para caminar juntas por las calles, de vecinos que organizaban patrullas nocturnas, de un barrio entero que vivía con el miedo instalado en el cuerpo, que miraba a los hombres desconocidos con desconfianza, que sobresaltaba con cualquier ruido en la oscuridad. Y aún así, la vida tenía que continuar. La miseria no hace pausas por el miedo. Las mujeres que necesitaban dinero para comer, para pagar el alquiler, para sobrevivir, seguían saliendo a la calle por la noche aunque supieran que ahí afuera había algo terrible esperando. No porque fueran valientes hasta la temeridad, sino porque la alternativa, el hambre, la calle, el frío, era también una forma de muerte, simplemente más lenta. Esta es la dimensión del caso que más me parece importante no olvidar. Que las víctimas de Jack el Destripador no murieron por casualidad o por mala suerte. Murieron porque eran las más vulnerables de los vulnerables, porque la sociedad en la que vivían no les ofrecía otra opción. Porque la pobreza extrema y la falta de cualquier red de seguridad social las colocaba en una posición de exposición constante al peligro. Jack el Destripador no eligió a sus víctimas al azar.
Eligió, quizás conscientemente, quizás no, a las personas que el sistema había dejado más desprotegidas, a las que nadie, o casi nadie, echaría de menos, a las que la policía investigaría con menos celo, a las que los periódicos describirían con menos empatía. Y ese, más que el misterio de su identidad, es el legado más oscuro del caso de Jack el Destripador. Estamos en 2024 y los archivos de Scotland Yard siguen clasificando el caso como sin resolver. El inspector Aberline murió en 1929, sin haber obtenido la confesión que buscaba. Los sospechosos de la época están todos muertos desde hace décadas. Las víctimas descansan en tumbas, que en su mayoría son simples, sin monumentos, sin flores frescas, pero sus nombres permanecen. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Esos nombres no deberían ser solo datos en un archivo criminal. Deberían ser recordados como lo que eran. Los nombres de 5 mujeres reales, con vidas reales, que merecían un final diferente al que tuvieron. Que merecían llegar a viejas, ver crecer a sus hijos, cantar canciones sentimentales en habitaciones que no eran cuartos de alquiler baratos en los callejones más peligrosos de Londres. Merecían un mundo mejor que el que tuvieron. Y eso, más que cualquier teoría sobre la identidad del asesino, es lo que debería quedarnos de la historia de Jack el Destripador. El misterio quizás nunca se resolverá, y quizás, de alguna manera retorcida y perturbadora, esa irresolución es justa. Que el asesino permanezca también sin nombre, sin rostro, reducido a una inicial y un apodo que ni siquiera era el suyo. Que sea tan anónimo en la historia como sus víctimas fueron en la sociedad que las condenó a vivir y morir en las sombras de Whitechapel. El monstruo no tuvo rostro, y quizás es mejor así, porque los rostros que deberían quedarse en nuestra memoria, los únicos que importan de verdad en esta historia, son los de ellas: Polly, Annie, Long Liz, Kate, Mary Jane. 5 mujeres, 5 vidas interrumpidas, un crimen sin resolver y una oscuridad que más de 130 años después no termina de disiparse.